Mis queridos hermanos y hermanas, que la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre con ustedes. Sean todos bienvenidos una vez más a EMAE Fe y Vida, este espacio donde cada día nos reunimos para fortalecer nuestra fe, profundizar en la palabra de Dios y reflexionar juntos sobre las enseñanzas de nuestra Iglesia, inspirados por la guía espiritual del P.J.C. de Jesús Aguilar Valdés. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una experiencia que ha conmovido el corazón de innumerables personas. Tal vez tú también la has vivido. Quizá una noche soñaste con un padre, una madre, un esposo, un hijo, un amigo que ya partió a la casa del Padre. Al despertar, sentiste una paz profunda o una emoción difícil de explicar, o tal vez experimentaste inquietud y te preguntaste una y otra vez, ¿qué significa realmente haber soñado con un ser querido que ya falleció? Es una pregunta que muchos creyentes se hacen. Algunos consideran estos sueños como el reflejo natural del amor, de la nostalgia y de los recuerdos que permanecen vivos en el corazón. Otros sienten que esa experiencia los impulsa a volver la mirada hacia Dios y a orar con más fervor por quienes ya han partido. Frente a estas situaciones, la Iglesia siempre nos invita a actuar con serenidad, prudencia y confianza. No todos los sueños poseen un significado sobrenatural, pero tampoco debemos olvidar que el Señor puede servirse de muchas circunstancias para acercarnos más a Él y despertar en nosotros un corazón dispuesto a la oración. Por eso, más que buscar respuestas rápidas o interpretaciones extraordinarias, vale la pena preguntarnos qué desea enseñarnos Dios a través de esta experiencia. Porque en muchas ocasiones un sueño puede convertirse en una oportunidad para renovar nuestra esperanza, fortalecer nuestra fe y recordar que el amor cristiano no termina con la muerte. San Pío de Pietrelcina habló en numerosas ocasiones sobre la importancia de rezar por las almas de los difuntos y confiar plenamente en la infinita misericordia de Dios. Existen diversos testimonios de personas que convivieron con él y que relataron experiencias relacionadas con las almas del purgatorio. Aunque la Iglesia siempre pide discernimiento ante este tipo de relatos, todos coinciden en una verdad fundamental que jamás cambia. La oración ofrecida con amor por nuestros difuntos tiene un inmenso valor delante de Dios. Por eso, si alguna vez has soñado con un ser querido que ya partió de este mundo, antes de intentar descubrir un mensaje oculto, hazte estas preguntas. ¿He rezado por su alma? ¿He ofrecido una santa misa por su eterno descanso? ¿Lo he confiado verdaderamente a la misericordia del Señor? Esas preguntas pueden transformar mucho más tu vida espiritual que cualquier interpretación apresurada. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque descubriremos 3 profundas reflexiones inspiradas en la espiritualidad de San Pío de Pietrelcina, que pueden ayudarte a comprender estas experiencias desde la fe, con paz, esperanza y plena confianza en las enseñanzas de la Iglesia. Comprenderás por qué orar por los difuntos sigue siendo una de las obras de misericordia más hermosas que podemos realizar y cómo esa oración también fortalece nuestro propio camino hacia Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un pequeño acto de fe. Si hoy deseas poner en las manos del Señor a todos tus familiares y amigos que ya han partido, escribe en los comentarios: Señor, recibe a nuestros difuntos en tu paz. Oremos unos por otros como una sola familia de Fe y Vida, convencidos de que ninguna oración hecha con amor pasa desapercibida ante los ojos de Dios. Para comprender mejor estas enseñanzas, vale la pena recordar quién fue realmente San Pío de Pietrelcina. Nacido como Francesco Forgione en 1887 en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia, respondió desde muy joven a la llamada de Dios. Su vida estuvo marcada por una profunda oración, una inmensa entrega al sacramento de la reconciliación y una confianza absoluta en Jesucristo. Millones de personas acudieron a él buscando dirección espiritual
porque reconocían en su vida un testimonio extraordinario de santidad. Más allá de los dones místicos por los que llegó a ser conocido, el centro de toda su existencia fue siempre el mismo: conducir a las almas hacia Dios, invitar a la conversión y recordar que la esperanza cristiana no termina con la muerte, sino que encuentra su plenitud en la promesa de la vida eterna. Pero lo que verdaderamente distinguió al Padre Pío del resto fue un don místico sin precedentes. Los estigmas durante más de 50 años, este humilde fraile capuchino llevó en su cuerpo las mismas heridas de la crucifixión que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Estas heridas sangraban diariamente, causándole un dolor inimaginable que ofreció por la salvación de las almas. Los médicos que examinaron sus estigmas quedaron perplejos. No había explicación científica para heridas que sangraban constantemente durante décadas sin infectarse ni cicatrizar. Muchos intentaron desacreditarlo, pero finalmente la ciencia tuvo que inclinarse ante lo inexplicable. ¿Qué tiene que ver esto con los sueños sobre los fallecidos? Todo el Padre Pío no solo experimentaba lo sobrenatural en su propio cuerpo, sino que poseía dones espirituales que le permitían ver más allá del velo que separa nuestro mundo del más allá. Uno de sus dones más extraordinarios era la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Existen cientos de testimonios documentados de personas que vieron al Padre Pío en lugares donde físicamente era imposible que estuviera estando en su convento en San Giovanni Rotondo. Fue visto simultáneamente en Roma, Música, en América e incluso en campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Este don de bilocación estaba íntimamente relacionado con su capacidad para percibir el mundo espiritual. Si podía trascender las leyes físicas para manifestarse en diferentes lugares, también podía percibir las almas de los difuntos y entender su estado. El don de lectura de almas del Padre Pío era legendario. Podía ver el estado espiritual de una persona. Con solo mirarla durante la confesión, frecuentemente revelaba a los penitentes pecados que habían olvidado u ocultado intencionalmente. Este don le permitía también discernir el estado de las almas que ya habían dejado este mundo, las almas del purgatorio. Son mis mejores amigas, solía decir el Padre Pío. No era una metáfora. Para él las almas de los difuntos eran tan reales y tangibles como las personas vivas. Las veía, hablaba con ellas y entendía sus necesidades espirituales. Numerosos testigos afirmaron que el Padre Pío pasaba noches enteras en oración por las almas del purgatorio que lo visitaban pidiendo su intercesión. Estas almas a menudo se le aparecían físicamente, pero también se comunicaban con él a través de los sueños. El Vaticano investigó rigurosamente estos fenómenos durante años. Inicialmente la Santa Sede impuso restricciones al Padre Pío, prohibiéndole celebrar misa públicamente o mantener correspondencia. Sin embargo, después de extensas investigaciones, estas restricciones fueron levantadas. La Iglesia reconoció finalmente la autenticidad de sus dones sobrenaturales. El Papa Juan Pablo II, quien conoció personalmente al Padre Pío cuando era un joven sacerdote, lo canonizó en 2002. Confirmando oficialmente lo que millones de fieles ya sabían. Este humilde fraile tenía una conexión única con el mundo espiritual. Esta conexión extraordinaria, la que hace que sus enseñanzas sobre los sueños con los fallecidos sean tan valiosas, no estamos hablando de teorías o especulaciones, sino de revelaciones basadas en experiencia directa con el mundo sobrenatural. El Padre Pío comprendía los tres reinos del más allá, como pocos, cielo, purgatorio, infierno, y entendía perfectamente cómo las almas en estos diferentes estados pueden comunicarse con nosotros durante el sueño. Ahora que comprendemos quién fue realmente el Padre Pío y la autoridad espiritual que respalda sus enseñanzas, estamos preparados para adentrarnos en la primera revelación profunda sobre el significado de soñar con los fallecidos. La primera revelación profunda
que el Padre Pío nos enseñó sobre los sueños con los fallecidos es que estos sueños rara vez son coincidencias o simples recuerdos. Según el santo místico, cuando sueñas repetidamente con un ser querido fallecido, esto significa que esta alma está intentando establecer una comunicación espiritual contigo por una razón específica y divina. Durante el sueño, el alma está menos atada a los sentidos corporales, explicaba el Padre Pío a sus hijos espirituales. Es precisamente en este estado cuando el velo entre los mundos se hace más delgado, permitiendo que las almas de los difuntos se comuniquen con nosotros. Esta enseñanza coincide perfectamente con la tradición católica. Santo Tomás de Aquino, uno de los mayores teólogos de la Iglesia, escribió extensamente sobre cómo durante el sueño nuestra alma puede recibir revelaciones divinas y comunicaciones espirituales que serían imposibles durante la vigilia. Pero, ¿cómo podemos distinguir entre un sueño ordinario y una verdadera comunicación espiritual? El Padre Pío nos dio pautas claras. Un sueño que contiene una comunicación genuina del más allá suele tener estas características. Primero, persiste en tu memoria con una claridad inusual. No se desvanece rápidamente como los sueños comunes, sino que permanece vívido a veces durante días o incluso semanas. Segundo, produce una profunda impresión emocional o espiritual de despiertas con una sensación de paz de urgencia o con un mensaje, claro que no puedes explicar racionalmente. Tercero, suele ser recurrente o seguir un patrón. La misma alma aparece repetidamente, a veces con variaciones en el escenario, pero transmitiendo una sensación o mensaje similar. Una mujer llamó mi atención compartiendo su experiencia. Soñaba repetidamente con su padre, quien aparecía silencioso con una expresión serena pero preocupada. Los sueños comenzaron exactamente un año después de su fallecimiento y continuaron semanalmente siguiendo las enseñanzas del Padre Pío. Comenzó a ofrecer misas y oraciones por el alma de su padre. Los sueños continuaron, pero gradualmente su padre aparecía más luminoso y sonriente después de 3 meses de oraciones intensas. Su padre apareció una última vez, completamente radiante, y nunca más volvió a soñar música con él. De esa manera, esto nos lleva al primer significado concreto que el Padre Pío atribuía a estos sueños. Cuando un alma del purgatorio aparece en tus sueños, generalmente está pidiendo ayuda espiritual. El purgatorio es un estado de purificación donde las almas que murieron en gracia de Dios, pero todavía necesitan purificación antes de entrar al cielo, sufren para liberarse de los efectos del pecado. Las almas del purgatorio no pueden hacer nada por sí mismas, enseñaba el Padre Pío. Dependen completamente de nuestras oraciones y sacrificios. Cuando estas almas aparecen en nuestros sueños, nos están recordando esta dependencia. Esta es una responsabilidad seria. Ignorar estos sueños podría significar prolongar el sufrimiento de un ser querido en el purgatorio. Cada día que pasa sin nuestras oraciones es un día más que esta alma debe soportar la purificación. ¿Cómo saber si el alma está en el purgatorio? El Padre Pío nos dio indicaciones claras. Si el alma aparece angustiada, preocupada o pidiéndote explícitamente oraciones, es muy probable que esté en el purgatorio. Si aparece en lugares oscuros, grises o neutros, también es indicativo del música estado de purificación. El testimonio de Giuseppe, uno de los hijos espirituales más cercanos al Padre Pío, es revelador. Giuseppe soñó repetidamente con su hermano fallecido en un accidente de auto. En el sueño, su hermano estaba de pie junto a una pared gris intentando hablar, pero sin poder emitir sonido. Alguno Giuseppe consultó al Padre Pío, música quien le confirmó que su hermano estaba en el purgatorio y necesitaba misas y oraciones. Después de cumplir fielmente con estas peticiones, Giuseppe soñó una última vez con su hermano, quien ahora estaba rodeado de luz y le sonreía antes de desaparecer. Esta primera revelación
ya es profundamente importante, pero es solo el comienzo de lo que el Padre Pío nos enseñó sobre estos misteriosos encuentros nocturnos. Hay aspectos aún más profundos y sorprendentes que muchos sacerdotes y teólogos rara vez discuten públicamente. Pero antes de adentrarnos en la segunda revelación más impactante, aún debes entender que estos sueños no son solo las necesidades de los fallecidos, sino que también tienen un propósito para ti, para tu crecimiento música espiritual y tu propia salvación. La segunda revelación del Padre Pío sobre los sueños con los fallecidos es quizás más impactante que la primera. Estos sueños no solo indican que el alma necesita nuestra ayuda, sino que a menudo significan que Dios ha establecido un vínculo espiritual especial entre tú y esa alma por el bien de ambos. Resoplido, Dios permite estas comunicaciones por una razón divina, explicaba el Padre Pío. Cuando un música alma fallecida viene a ti en sueños, repetidamente ha sido elegido como un instrumento de la misericordia divina. Esta elección conlleva tanto un privilegio como una responsabilidad enorme según el Padre Pío. Ignorar deliberadamente estos sueños, después de comprender su significado, no es simplemente descuidar una oportunidad, sino que puede constituir una falta grave contra la caridad espiritual. En sus cartas privadas, que solo se publicaron años después de su muerte, el Padre Pío escribió: aquellos que han sido visitados por las almas del purgatorio y no responden a su llamado de auxilio, deberán rendir cuentas ante Dios. Estas almas han sido confiadas a su cuidado por designio divino. Este aspecto de las enseñanzas del Padre Pío rara vez se menciona en los círculos católicos modernos, pero forma parte integral de la tradición de la Iglesia sobre la comunión de los santos y nuestra responsabilidad hacia los difuntos. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de ignorar estos sueños? El Padre Pío era claro al respecto. Primero, perdemos gracias extraordinarias que Dios tenía reservadas para nosotros. Cada acto de caridad hacia las almas del purgatorio nos obtiene un abogado celestial que intercederá por nosotros ante Dios. Segundo, podemos experimentar inquietud espiritual persistente. Muchas personas que ignoran estos sueños reportan un sentimiento de culpabilidad inexplicable o una sensación constante de que algo no está bien en su vida espiritual. Tercero, y más serio aún, podríamos estar descuidando un llamado divino específico. El Padre Pío enseñaba que algunas personas son llamadas especialmente a ser madres o padres espirituales de las almas del purgatorio. Una vocación tan real como el sacerdocio o la vida religiosa. Recuerdo el caso de Elena, una mujer que vino a mí desesperada después de experimentar 3 meses de sueños intensos con su abuela fallecida. En cada sueño su abuela la llevaba a una iglesia, pero nunca entraban. Elena había ignorado estos sueños hasta que comenzó a experimentar problemas inexplicables en su vida, insomnio severo, ansiedad y una sensación constante de vacío espiritual. Cuando le expliqué las enseñanzas del Padre Pío, Elena comenzó a ofrecer misas por su abuela y a rezar el rosario diariamente por su alma. Los cambios fueron sorprendentes. No solo cesaron los problemas que estaba experimentando, sino que descubrió una profunda vocación por el ministerio de consolación para los moribundos, algo que nunca había considerado antes. El Padre Pío también nos reveló algo extraordinario. Las almas que hemos ayudado se convierten en nuestros protectores más poderosos. Una vez que un alma ha entrado en el cielo gracias a tus oraciones, explicaba, tendrás un intercesor eterno que nunca te abandonará. Esta intercesión puede manifestarse de formas asombrosas. El Padre Pío documentó casos de personas que fueron salvadas de accidentes mortales, curadas de enfermedades terminales o guiadas a través de decisiones cruciales gracias a la intervención de almas que habían ayudado a liberar del purgatorio. Pero hay un aspecto aún más profundo en estos sueños que el Padre Pío revelaba solo a sus discípulos más cercanos.
Algunos sueños con fallecidos no son sobre almas en el purgatorio, sino sobre santos del purgatorio, cielo que Dios ha asignado como protectores especiales para ti. No todos los que aparecen en tus sueños están sufriendo, explicaba el Padre Pío. Algunos ya gozan de la visión beatífica y han sido enviados para guiarte en momentos cruciales de tu vida espiritual. ¿Cómo distinguir entre un alma del purgatorio y un alma ya en el cielo? El Padre Pío nos dio claves específicas. Las almas del cielo aparecen radiantes, transmiten paz profunda y a menudo ofrecen guía concreta o advertencia sobre el futuro. No piden oraciones para sí mismas, sino que vienen a aconsejarte o protegerte. Marcos, un hombre de negocios, estaba considerando una asociación que parecía extremadamente lucrativa. La noche antes de firmar el contrato, soñó vívidamente con su padre fallecido, quien lo llevaba a la oficina de su futuro socio y señalaba documentos ocultos en un cajón. Al despertar, Marcos, recordando las enseñanzas del Padre Pío, pidió verificar más a fondo los antecedentes de su potencial socio. Descubrió un historial de fraudes que habría resultado en la ruina financiera de su empresa. Esta segunda revelación nos muestra que hay mucho más en juego en estos sueños de lo que imaginamos. No son simples mensajes, son puentes divinos entre nuestro mundo y el más, allá establecidos por razones que afectan nuestra salvación y nuestro propósito en la vida. Pero aún hay una tercera revelación, la más profunda y sorprendente de todas, que el Padre Pío compartió solo con aquellos que demostraban verdadera madurez espiritual. Hemos llegado al momento más crucial de esta enseñanza. La tercera y más impactante revelación del Padre Pío sobre los sueños con los fallecidos transformará completamente tu comprensión del mundo espiritual. Esta enseñanza es tan profunda que el Padre Pío la compartía raramente solo con aquellos que demostraban una verdadera sed de conocimiento espiritual. Cuando sueñas repetidamente con una persona fallecida, especialmente si estos sueños son intensos y ocurren en momentos específicos de crisis en tu vida, esto puede significar que Dios ha establecido lo que el Padre Pío llamaba un pacto espiritual entre tu alma y la de la persona fallecida. Algunas almas están unidas por designio divino, explicaba el Padre Pío, no solo durante la vida terrenal, sino por toda la eternidad. Estos vínculos trascienden la muerte y sirven a un propósito en el plan divino que afecta a generaciones enteras. Esta revelación es asombrosa porque nos muestra que las relaciones espirituales no terminan con la muerte física. De hecho, en algunos casos adquieren una dimensión completamente nueva y más poderosa. El Padre Pío explicaba que estos pactos espirituales tienen 3 propósitos principales, cada uno más profundo que el anterior. El primer propósito es la redención mutua. El alma fallecida y tú están unidos en un camino de salvación compartido. Música. Tus oraciones ayudan al alma en su purificación y a cambio esta alma intercede poderosamente por ti ante Dios, especialmente en áreas donde enfrentas las mismas debilidades o tentaciones que esta persona enfrentó en vida una religiosa. Consultó al Padre Pío sobre sueños recurrentes con su hermano, quien había llevado una vida de adicciones antes de una conversión en su lecho de muerte en estos. Un sueño su hermano le mostraba repetidamente una cadena que los unía a ambos. El Padre Pío le explicó que su hermano estaba en el purgatorio purificándose de sus adicciones y que Dios había establecido un vínculo especial entre ellos porque ella luchaba con las mismas tendencias adictivas. Aunque de formas diferentes, sus oraciones por él la fortalecerían contra sus propias tentaciones. El segundo propósito es la misión compartida. Algunas personas están unidas por una misión espiritual que continúa incluso después de que una de ellas fallece. Los sueños son una forma en que el alma fallecida continúa participando en esta misión, brindando inspiración, advertencias o conocimiento especial. Un artista comenzó a soñar intensamente con su mentor fallecido en vísperas de la creación de su obra más importante. En estos sueños,
Su mentor le mostraba técnicas que nunca le había enseñado en vida. Consultando con el Padre Pío, el artista descubrió que su obra tenía un propósito espiritual que trascendía. El arte mismo llevaría a muchas personas a la conversión a través de la belleza. Su mentor, ahora en el más allá, seguía guiándolo en esta misión compartida. Pero el tercer propósito, el más profundo de todos, es lo que el Padre Pío llamaba la intercesión generacional. Algunos fallecidos aparecen en sueños porque han sido designados como protectores espirituales, no solo de la persona que sueña, sino de toda una línea familiar abarcando varias generaciones. Hay almas que Dios ha designado como guardianes de familias enteras, reveló el Padre Pío. Estas almas aparecen en momentos críticos, cuando decisiones importantes afectarán no solo al que sueña, sino a hijos aún no nacidos y a generaciones futuras. Esta revelación es especialmente relevante hoy, cuando tantas familias están bajo ataque espiritual. El Padre Pío afirmaba que en los últimos tiempos Dios intensificaría esta protección generacional a través de los sueños como un escudo contra las fuerzas que buscan destruir la familia. La historia de Carlos es reveladora. Este hombre estaba considerando seriamente el divorcio cuando comenzó a soñar repetidamente con su abuelo fallecido, quien lo llevaba a ver escenas del futuro, hijos no nacidos, nietos y el impacto devastador que su decisión tendría en ellos. Estos sueños eran tan vívidos que Carlos buscó ayuda espiritual. Gracias a las enseñanzas del Padre Pío, comprendió que su abuelo había sido designado como protector generacional de su familia. Carlos y su esposa buscaron consejería, salvaron su matrimonio y años después reconocieron a los hijos que había visto en sus sueños cuando nacieron. ¿Por qué esta revelación es tan importante para ti ahora mismo? Porque vivimos en tiempos de crisis espiritual sin precedentes. El Padre Pío profetizó que llegaría un momento en que las familias enfrentarían ataques tan severos que necesitarían protección sobrenatural extraordinaria. Esos tiempos han llegado. Los sueños con tus seres queridos fallecidos pueden ser parte de este plan divino de protección para ti y tu familia. Ignorarlos no solo afecta tu bienestar espiritual personal, sino que podría tener consecuencias para generaciones enteras. Esta enseñanza nos revela la inmensa importancia de la comunión de los santos como una realidad viva y activa en nuestras vidas cotidianas. No es una doctrina abstracta, sino una red de relaciones espirituales que Dios ha tejido a través de generaciones para nuestra protección y salvación. Pero conocer estas revelaciones no es suficiente. Necesitas saber exactamente qué hacer cuando experimentes estos sueños. Y aquí es donde el Padre Pío nos dejó instrucciones precisas y prácticas que cualquiera puede seguir. Ahora que comprendes el profundo significado espiritual de soñar con los fallecidos, es crucial música que sepas exactamente cómo responder a estos sueños. El Padre Pío nos dejó un método específico, un protocolo espiritual que debemos seguir cuando recibimos estas visitas nocturnas de nuestros seres queridos. Este método se divide en 7 pasos concretos, cada uno diseñado para honrar el propósito divino de estos sueños. Primer paso: discernimiento inmediato. El Padre Pío enseñaba que debemos evaluar el sueño tan pronto como despertemos. Pregúntate cómo apareció la persona fallecida. ¿Parecía en paz o angustiada? ¿Te pidió algo específico? ¿Qué emociones despertó en ti? Anota todos los detalles mientras están frescos en tu memoria. La primera impresión al despertar es crucial, afirmaba el Padre Pío. El Espíritu Santo suele hablar en ese momento de mayor claridad antes de que nuestra mente racional comience a dudar o racionalizar. Segundo paso: oración de protección. Antes de interpretar el sueño, reza una oración de protección. El Padre Pío recomendaba esta simple pero poderosa invocación: Señor Jesús, ilumíname para comprender tu voluntad en este sueño. San Miguel Arcángel, protégeme de toda interpretación equivocada o engañosa. Esta oración es esencial porque, como advertía el santo,
No todas las comunicaciones espirituales provienen de fuentes benignas. Tercer paso, ofrecimiento inmediato. Si disciernen que el alma está en el purgatorio, el Padre Pío insistía en la importancia de una respuesta inmediata. No dejes pasar ni un día, aconsejaba. Ofrece inmediatamente una oración por esa alma como un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, o la poderosa oración de San Gertrudes que libera 1000 almas del purgatorio cada vez que se música reza con sincero corazón. Cuarto paso, la tríada de sufragios. El Padre Pío enseñaba que 3 actos específicos tienen un poder extraordinario para ayudar a las almas. La Santa Misa ofrecida por ellas, el rosario, especialmente los misterios dolorosos, y los actos de caridad ofrecidos por su intención. Esta combinación, explicaba, actúa como una llave que abre las puertas del purgatorio. Un testimonio impactante viene de Antonella, quien soñaba constantemente con su madre, mostrándole 3 llaves. Después de consultar estas enseñanzas, Antonella mandó celebrar 3 misas, rezó 3 rosarios completos y realizó 3 obras de caridad significativas. Esa misma noche soñó con su madre una última vez, radiante y libre, diciéndole: «Música, has usado las llaves correctamente, ahora estoy en paz». Quinto paso, el compromiso de los 9 días. Para casos de sueños particularmente intensos o recurrentes, el Padre Pío recomendaba la práctica de una novena completa. Durante 9 días consecutivos dedica tiempo a oración específica por el alma, lectura espiritual relacionada con el purgatorio y un pequeño sacrificio diario ofrecido por esa intención. Los periodos de 9 días tienen un significado especial en la economía divina. Explicaba el Padre Pío, reflejan los 9 coros de ángeles y tienen un poder particular para las almas en purificación. Sexto paso, establecimiento del pacto espiritual. Si los sueños persisten incluso después de estos sufragios, el Padre Pío sugería establecer conscientemente lo que él llamaba un pacto de intercesión mutua en oración. Dirígete directamente al alma reconociendo el vínculo que Dios ha establecido entre ustedes. Comprométete a orar regularmente por ella y pídele su intercesión en áreas específicas de tu vida donde necesitas ayuda espiritual. Este pacto debe ser tomado con la misma seriedad que un voto sagrado, advertía el Padre Pío. Una vez establecido, permanece vigente hasta la eternidad. Séptimo paso, transmisión del legado espiritual. El último paso, especialmente en casos de intercesión generacional, es compartir este conocimiento con tus hijos o familiares cercanos. El Padre Pío enfatizaba que estos vínculos espirituales están diseñados para fortalecerse a través de generaciones, creando una cadena de protección espiritual para las familias. Roberto, un padre de familia, siguió fielmente este protocolo después de sueños recurrentes con su padre fallecido. No solo experimentó una transformación espiritual personal, sino que cuando su hijo adolescente atravesó una crisis de fe, el joven comenzó a soñar con el abuelo que nunca había conocido en vida. Estos sueños proporcionaron exactamente la guía que el joven necesitaba en ese momento crucial. Los resultados de seguir este método son asombrosos. El Padre Pío documentó cientos de casos de personas que experimentaron resolución completa de inquietudes música espirituales que habían persistido durante años. Protección milagrosa música en momentos de peligro físico o espiritual, sanaciones físicas y emocionales inexplicables, conversiones profundas de familiares por quienes llevaban años orando sin resultados visibles, resolución de conflictos familiares aparentemente imposibles, orientación precisa para decisiones críticas que afectaron positivamente generaciones enteras. Uno de los aspectos más extraordinarios de este método es su eficacia. Independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde el fallecimiento de la persona, el Padre Pío atendió a personas que comenzaron a soñar con familiares fallecidos décadas atrás.
El tiempo no es una barrera en el mundo espiritual. Para Dios no existe el tiempo como lo concebimos nosotros, explicaba el Padre Pío. Un alma puede necesitar nuestra ayuda o ser enviada a ayudarnos, aunque hayan pasado muchos años desde su partida terrenal. ¿Qué sucede si sigues fielmente todos estos pasos y los sueños continúan? El Padre Pío nos da una respuesta clara. Si has discernido correctamente y realizado todos los sufragios necesarios, la persistencia de los sueños generalmente indica que el alma ya está en el cielo y ahora ha sido asignada como tu protector espiritual especial. En estos casos, aconsejaba el Padre Pío, cambia tus oraciones en lugar de pedir por el descanso de esta alma, agradece a Dios por su presencia en tu vida y dialoga con ella como con un amigo celestial que te ha sido dado para guiarte. Es importante destacar que este método debe aplicarse con prudencia y siempre en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. El Padre Pío advertía contra interpretaciones supersticiosas o prácticas ocultistas relacionadas con los sueños. La comunicación con los fallecidos debe siempre ocurrir dentro del marco de la fe católica con Cristo como centro. Nunca intentes provocar estos sueños por tus propios medios, advertía severamente. Nunca recurras a médiums o prácticas ocultistas para contactar a los fallecidos. Estas prácticas abren puertas espirituales peligrosas que pueden causar daños graves a tu alma. El método del Padre Pío está basado en la oración, los sacramentos y la caridad, siempre respetando el Padre Pío, orden sobrenatural establecido por Dios para aquellos que experimentan estos sueños como algo angustioso o perturbador. El Padre Pío ofrecía un consejo compasivo. No temas, el miedo nunca viene de Dios. Si experimentas temor, simplemente reza, Señor, si esta comunicación viene de ti. Transforma mi miedo en paz. Si no viene de ti, te pido protección y que cese. Aplicando fielmente este método, podrás transformar lo que parecía una experiencia misteriosa o incluso inquietante en un puente de gracia, música entre el cielo y la tierra, entre tu alma y las de tus seres queridos, que han partido antes que tú. Ahora que conoces tanto el significado profundo de estos sueños como el método práctico para responder a ellos, es el momento de entender cómo integrar completamente esta enseñanza en tu vida espiritual cotidiana. Hemos llegado al final de este recorrido por una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del Padre Pío. Lo que has descubierto hoy no es simplemente información, es una revelación que puede cambiar fundamentalmente tu relación con el mundo espiritual y con tus seres queridos fallecidos. Recapitulemos las 3 grandes revelaciones que el Padre Pío nos ha transmitido cuando sueñas con alguien que ha fallecido, especialmente de manera recurrente. Esto significa que existe una comunicación espiritual real. Estos sueños rara vez son casualidades o simples recuerdos. Son puentes entre nuestro mundo y el más allá. Estos sueños indican que Dios ha establecido un vínculo espiritual particular entre tu alma y la del fallecido A. He sido elegido como instrumento de la misericordia divina con la capacidad única de ayudar a esta alma y a la vez recibir gracias extraordinarias. En algunos casos, estos sueños revelan un pacto espiritual de alcance generacional. Después de todo lo que hemos reflexionado hoy, quizá tu corazón ha comprendido una verdad muy sencilla, pero profundamente consoladora: el amor no termina con la muerte. En Cristo seguimos unidos como una sola iglesia, la iglesia peregrina en la tierra y aquellos que ya han partido esperando la plenitud de la vida eterna. Por eso, cuando recordamos a nuestros seres queridos con fe y oramos por ellos, estamos realizando una de las obras de misericordia más hermosas que un cristiano puede ofrecer. Después de todo lo que hemos reflexionado en este video, quiero que conserves una certeza en tu corazón. Nuestra fe nos enseña que la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo venció a la muerte con su resurrección y nos abrió el camino hacia la vida eterna. Por eso, cuando recordamos
a nuestros seres queridos que ya partieron, lo hacemos con esperanza, confiando en la infinita misericordia de Dios. Si alguna vez vuelves a soñar con un familiar o con un amigo que ya ha fallecido, no permitas que el miedo domine tu corazón ni te apresures a sacar conclusiones. Pon esa experiencia en las manos del Señor. Ora con serenidad y pregúntale qué quiere enseñarte a través de ese recuerdo. Muchas veces más importante que encontrar una explicación es dejar que esa experiencia nos impulse a acercarnos más a Dios y a confiar plenamente en Él. Hoy quiero invitarte a asumir 3 compromisos sencillos que pueden fortalecer profundamente tu vida espiritual. El primero es no dejar de orar por tus seres queridos difuntos. Inclúyelos con frecuencia en tu oración diaria y siempre que puedas ofrece una santa misa por ellos. La Iglesia nos recuerda que rezar por los difuntos es una hermosa obra de misericordia y una expresión concreta de nuestro amor. El segundo compromiso es vivir con mayor confianza en la providencia del Señor. Si un sueño o un recuerdo despierta en ti el deseo de orar, responde con fe. Reza un rosario, visita el Santísimo Sacramento o dedica unos minutos de silencio delante de Dios. Él sabe exactamente lo que necesita tu corazón y nunca deja de escuchar a quienes lo buscan con sinceridad. El tercer compromiso es llevar esperanza a quienes sufren por la pérdida de un ser querido. Hay muchas personas que viven con el peso de la ausencia y necesitan escuchar que el amor de Dios permanece para siempre. Tal vez una palabra de consuelo, una oración compartida o simplemente tu cercanía puedan convertirse en un verdadero regalo para ellas. San Pío de Pietrelcina dedicó toda su vida a acercar las almas a Jesucristo. Más allá de los dones extraordinarios que recibió, nunca dejó de insistir en lo esencial: confesión frecuente, participación en la Santa Misa, amor al Santo Rosario, confianza absoluta en la misericordia de Dios y oración constante por los vivos y por los difuntos. Ese continúa siendo el camino seguro para todo cristiano. Quizá mientras escuchabas esta reflexión, recordaste el rostro de alguien a quien sigues amando profundamente. Si fue así, no dejes pasar este momento. Pronuncia su nombre delante del Señor y confía esa alma a su infinito amor. Ninguna oración hecha con fe se pierde. Dios escucha cada súplica que nace de un corazón sincero. Antes de despedirnos, quiero invitarte a rezar conmigo. Señor Jesús, pongo en tus manos a todos mis seres queridos que ya han partido de este mundo. Tú conoces sus vidas y también conoces el amor que permanece en mi corazón. Si necesitan de mi oración, derrama sobre ellos tu infinita misericordia. Fortalece mi esperanza en la resurrección, aumenta mi fe y ayúdame a caminar cada día más cerca de ti. Que nunca me aparte de tu voluntad y que viva siempre confiando en tu amor, que vence incluso a la muerte. Amén. Si esta reflexión ha fortalecido tu fe, escribe en los comentarios: Señor, en ti confío y pongo a mis seres queridos. Leeré cada mensaje y rezaré por todas sus intenciones junto con esta hermosa familia. Si conoces a alguien que todavía sufre por la partida de un familiar o de un amigo, comparte este video con esa persona. Tal vez estas palabras puedan devolverle la paz y recordarle que Dios nunca abandona a quienes ponen su esperanza en Él. Gracias por acompañarnos una vez más en Fe y Vida. Si este mensaje fue de bendición para ti, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñanos mañana en una nueva reflexión junto al P. José de Jesús Aguilar Valdés. Seguiremos profundizando en la riqueza de nuestra fe para crecer juntos en el amor de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que San Pío de Pietrelcina interceda por ustedes y que la Santísima Virgen María los cubra siempre con su manto de amor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, aquí en Fe y Vida. Que la paz de Cristo permanezca siempre con ustedes.